Lo primero que quiero decir que hoy es el Día Internacional del Detenido Desaparecido y quiero rendir un modesto homenaje a todos los compañeros y compañeras desaparecidas y desaparecidos de la Argentina y del mundo. Bueno, otro día, digamos, profundizamos sobre ese tema. El tema que voy a plantear a continuación es el problema, digamos, de los libertarios. Milei, ¿no es cierto? La pregunta es cómo caracterizar esa corriente política. Voy a ir un poco rápido porque quiero hacer una síntesis porque me interesa escuchar a las compañeras. Entonces, en relación a ese problema, voy a hablar en términos generales los dos grandes núcleos que me parece que tiene, digamos, esta corriente política que en la Argentina, digamos, han ganado las elecciones. Por lo tanto, digamos, es tremendamente relevante, ¿no es cierto? Rápidamente, digamos que primero tiene, digamos, un enfoque económico que sí es de larga duración y que se conecta con otras corrientes económicas, que es el monetarismo, ¿no es cierto? Aunque no es lo único. ¿Qué es el monetarismo? Bueno, el monetarismo, digamos, es una corriente del pensamiento económico que, si bien es cierto, tiene pensadores ya en el siglo XIX, lo cierto es que emerge como posibilidades, digamos, de estructurar una política económica allá por la década de los 70. Nosotros lo conocemos bien, digamos, porque la dictadura militar de 1976, digamos, Martínez Dios y compañía, son monetaristas. En términos políticos se les llama neoconservadores a eso, pero su estructura económica es el monetarismo. El monetarismo se diferencia, digamos, del capitalismo anterior, del capitalismo keynesiano, porque el capitalismo keynesiano se basa en la expansión de la demanda, ¿no es cierto? Es decir, en la expansión de la demanda y en la preocupación de la producción. Esto es básicamente posterior, digamos, a la Segunda Guerra Mundial, entre el 48, 1948, año más, año menos, ¿no es cierto?, hasta la década de los 70. Lo mismo pasaba en la Unión Soviética, digamos. No eran keynesianos, por supuesto, los soviéticos, pero sí existía la preocupación, digamos, de expandir los bienes de consumo, los bienes intermedios y los bienes durables, básicamente, digamos, el auto. La era de las automotrices, la era del auto. Cuando sobreviene, digamos, la crisis del petróleo allá por 1971, 1972 en adelante y emergen los denominados neoliberalismos, que ya, vuelvo a subrayar, digamos, le subyace al neoliberalismo las políticas económicas monetaristas, lo que van a plantear es que el enfoque teórico económico, digamos, está errado, tanto en Keynes como en el socialismo soviético. Y ellos plantean que no es relevante la demanda, sino que lo que es relevante, digamos, es la cantidad monetaria que determina los precios. De una economía basada, digamos, en la producción, vamos a pasar a una economía que está preocupada por la guita, el crédito, la bicicleta financiera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Eso, termino más, dicho un poco vulgarmente y rápidamente, es el monetarismo. Y en sus aspectos más radicales, cito a Menger, que es uno de los economistas referentes de Milei, Menger, Hayek, von Mises, etc., es un poco más radical en términos microeconómicos. ¿Por qué? Porque Menger va a plantear, digamos, que el sujeto, ¿no es cierto?, el sujeto de la acción económica es básicamente el emprendedor. ¿Por qué es el emprendedor? Porque el emprendedor es aquel sujeto que logra leer los precios, sabe de los precios, ¿no es cierto? Es aquel, digamos, que tiene capacidad de adaptarse a estas nuevas formas económicas, el reto que se caiga, y no así el actor, digamos, económico de la etapa de Keynes o la etapa soviética, etcétera, ¿no es cierto?, que es el planificador. Ese es el perdedor, ese tiene que desaparecer. Por eso es importante Menger, digamos, y de todo el encuadre monetarista, digamos, lo que
nutre, digamos, a los libertarios es esta corriente austríaca, que es la corriente más radical desde el punto de vista de la economía política. Punto uno, ¿no es cierto? De una economía de producción a una economía de dinero, precios, etc. En todo caso, después me preguntan y hago aclaraciones si esto no quedó claro. Lo segundo, y más importante, ¿no es cierto?, es que los libertarios como tal, libertarios, piensen en esta palabra, no es una palabra de derecha. Libertario es una palabra, digamos, de las izquierdas anarquistas, los libertarios. Sin embargo, en los Estados Unidos hacia la década del 60 mutaron hacia la derecha. Y acá aparece, digamos, el nombre de Rothbard, ¿no es cierto?, que es el referente fundamental de Milei, así como, por ejemplo, yo soy trotsko, recién hablaba con las compañeras, y algunos de ustedes también son trotskistas y se referencian en Trotsky. Los libertarios se referencian en Rothbard, que es quien va a dar, vamos a decir, el condimento político, ¿no es cierto?, por el cual esta es una corriente singular que tiene una identidad propia y que es una ruptura respecto del neoliberalismo. Y entonces, este Rothbard, hacia la década de los 60, escribe literatura, escribe un libro que se llama Manantial y otro libro que se llama, si mal no recuerdo, La venganza de Atlas, donde agudiza aún más ese homus economicus, ¿no es cierto?, de las corrientes monetaristas, hace del egoísmo, ¿no es cierto?, una virtud, hace de la falta de solidaridad una virtud también, que va nutriendo ideológicamente, digamos, esta corriente política. Y hacia la década del 90, este Rothbard da un giro hacia el populismo de derecha. Y esto me parece lo más importante y lo que Milei, ¿no es cierto?, adopta como programa político ideológico. Va a decir Rothbard, tenemos que girar, digamos, a un populismo de derecha. Esto es, centralmente, la destrucción del Estado. No de este o aquel Estado, sino de cualquier Estado posible. Y ese poder que anida en el Estado, sobre todo en el Estado moderno, que surge, digamos, en el siglo XIX, y que durante la época keynesiana se transforma en un Estado regulador, en un Estado planificador, y que del otro lado, digamos, después de la Revolución Rusa, digamos, emerge un Estado obrero, ¿cierto? El Estado como tal, para los libertarios, tiene que ser destruido. Ustedes me dirán, bueno, y entonces, entonces ese poder, esta es, digamos, la novedad que traen los libertarios. Ese Estado debe ser destruido y esa autoridad retrovierte a la sociedad, pero no a cualquier sociedad, a las instituciones más conservadoras de la sociedad, a la familia romana, es decir, a la familia que tiene el padre en el centro y la mujer es dominada, entonces a la familia romana, a la familia tradicional, a las iglesias. Ustedes vieron que Milei no tiene problema con ninguna iglesia, es judío, es evangelista, es católico, toda esa espiritualidad, y fundamentalmente al mercado. Esto quiere decir, digamos, que es una perspectiva donde al mismo tiempo ustedes fíjense que la consigna central es contra la casta, ¿no es cierto? Ahí lo que dice Rothbard es que debemos ir al pueblo, basta de tratar de hacer un proceso de cooptación por parte de los monetaristas y por parte de los libertarios sobre las élites, sino que tenemos que ir contra las élites. Y para los libertarios, las élites somos nosotros. Nosotros somos los docentes, somos todo lo que más o menos tiene que ver con algo estatal, planificador, etcétera, etcétera, aparte de algunas élites, ¿no es cierto? El verso de Milei fue vamos contra la casta, resultó que eso no era tan así, pero está presente al menos, digamos, en términos programáticos, y ir al pueblo, ¿no es cierto? Es decir, estas ideas de destrucción del Estado, ¿no es cierto?, de cualquier Estado, la tenemos que hacer carne, digamos, en algunas fracciones de la población. Y aquí es donde viene, digamos, que Milei evidentemente fue tremendamente apoyado por sectores importantes, digamos, de los sectores dominantes, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación, etc. En todo caso, después profundizo, me preguntan sobre el tema. Conclusión, o primera conclusión. Aquí lo que yo veo son
dos problemas muy serios. El primer problema, digamos, que este armado, que yo desarrollé muy rápidamente, tiene mucho más, ¿no es cierto?, pero necesariamente necesito ser económico en el tiempo, este armado genera, digamos, otredades radicales. ¿Qué es la otredad radical? Es cuando el sistema de representación, el sistema subjetivo, digamos, desarrolla un proceso de cucarachización del otro. Yo no tengo ningún problema, quizás una cucaracha, listo, ya está, sigo, ¿no? Ahora, cuando yo transformo un ser humano en una cucaracha, la puedo matar, de ahí que mi ley diga los mandriles, esto, el otro, en la época del nazismo, digamos, a los judíos le decían ratas, etcétera, etcétera. Cuando transformo un humano en animal, es porque, digamos, es un otro que puede desaparecer. ¿Y quién va a desaparecer aquí? ¿Quiénes son los enemigos acérrimos, digamos, de Milei? Por supuesto, digamos, el izquierdismo, ya lo decía Menger, el economista que acabo de hablar. Ese planificador, ese socialista, ese es el enemigo comunista, primer enemigo. Y es un enemigo radical porque no puede pertenecer a esta sociedad donde el Estado va a desaparecer. El otro es la mujer feminista y las diversidades. No sé si habrán escuchado, pero Milei hace mucho énfasis, digamos, en contra de la agenda woke, por ejemplo, ¿no? Que no es exactamente, pero sí la mujer feminista y las diversidades. Es aquella mujer, independientemente de que participe de una familia o no, que lucha por sus derechos, etcétera, etcétera, etcétera. El otro elemento, o sea que aquí tenemos la construcción de dos elementos radicales complicados, porque, digamos, son elementos que en la perspectiva de los libertarios no es que vamos a convivir, no, yo te voy a hacer desaparecer a vos porque vos sos un perdedor, porque vos pertenecés de alguna manera a algún tipo de Estado, sos un residuo, digamos, y de ahí surge, digamos, todo el léxico violento. El otro gran problema, y que sí está íntimamente relacionado con, digamos, la desaparición del Estado o la transformación de este Estado, es cómo gobernó Milei, ¿no es cierto?, desde el principio de su gobierno. Él intentó, digamos, desde el vamos, tratar de transformar esta democracia liberal, que con todos sus defectos sigue siendo, digamos, una democracia. Nosotros defendemos los derechos, las libertades, los derechos humanos, etc., a través de los decretos de necesidad y urgencia. Eso significa una tendencia a la dictadura. Una tendencia a lo que los marxistas caracterizamos y diagnosticamos como un proceso de bonapartismo, ¿no es cierto?, o fascistización, o tendencia al fascismo, como quieran llamarlo. Por lo tanto, hay dos peligros ahí, muy importantes. Este tema que estoy diciendo, digamos, de los elementos radicales, ¿no es cierto?, las otredades radicales, y el otro elemento, digamos, de transición a estados autoritarios, a estados bonapartistas, a estados fascistas. Por lo tanto, y cerrando, a mí me parece, digamos, en esta coyuntura sumamente importante que nosotros, digamos, el domingo que viene no solamente vayamos a votar, sino que hagamos una campaña muy intensa, digamos, para cerrar este curso fascistizante. Así que muchas gracias, compañeros, por escuchar esta síntesis y continuamos con la compañía.